la cifra de ingreso. Y aquí está la categoría de los países. Pero fíjense en esa columna. Esa columna es el indicador de Gini. ¿Qué es lo que mide el indicador de Gini? El indicador de Gini mide la desigualdad de los países. Una desigualdad teórica en la cual 0 es la igualdad perfecta. Es decir, es una concepción teórica a partir del cual todas las personas que en un país viven tienen exactamente el mismo ingreso. Y ciertamente la desigualdad teórica absoluta es cierta. Fíjense ustedes la correlación que existe. Todos los países que son desarrollados tienen bajos niveles de desigualdad. Es decir, son sociedades cohesionadas, son sociedades integradas, son sociedades donde no existen tremendas disparidades de ingresos. Fíjense lo que pasa precisamente con nosotros. Nosotros tenemos la misma línea de desigualdad que tiene la mayoría de los países de América Latina. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Lo que estoy diciendo es que el desafío de Chile, el desafío de nosotros como generación y de la generación siguiente es precisamente ser capaz de cruzar este umbral, pero al mismo tiempo ser capaz de reducir significativamente los niveles de desigualdad que en la sociedad existen. Yo francamente creo que sí vamos a lograr ser el primer país latinoamericano que se transforme en un país desarrollado. Pero atención, lo vamos a haber hecho, números más, números menos, casi con el doble de desigualdad de todos los países que lo hayan hecho con anterioridad a nosotros. En consecuencia, en el proyecto político de este gobierno y en el proyecto político de Renovación Nacional tiene que estar este concepto: impulsar el desarrollo, pero al mismo tiempo ir disminuyendo, ir acortando las brechas de desigualdad. Y eso, por cierto, podemos conversarlo algún otro día, se logra con un conjunto de políticas donde la clave es, por ejemplo, la educación, pero donde también el régimen laboral es importante y donde también, por ejemplo, tener una adecuada descentralización del país hace una diferencia. Dale al siguiente. Bueno, les decía, y seguimos estableciendo estas conexiones, dale a la siguiente, de seguridad. Fíjense lo que hoy día, por las todas, porque hay 4 que vienen a continuación. Esta es la estrategia española de seguridad recién aprobada en el año 2011. Y tiene un título particularmente significativo. Dice: seguridad, una tarea de todos. Miren las 4 definiciones que hay ahí. Lo que yo les explicaba en la primera transparencia: los límites entre la seguridad interior y la seguridad exterior de los países se han ido difuminando. ¿Qué queremos decir con eso? El crimen organizado hoy día es, por definición, transnacional. Los carteles de la droga, ¿qué es lo que son? ¿Tienen nacionalidad? No tienen nacionalidad. Quizás pueden identificarse por el lugar donde surgieron, pero hoy día se desarrollan en distintas magnitudes y en distintos lugares. Voy a ir a esto después. Las amenazas y los riesgos son transversales, están interconectados, son transnacionales. Preservar esta seguridad requiere de una coordinación tanto internacional como interna. La sociedad tiene que entender estos problemas y, por último, las políticas nacionales en los ámbitos tradicionales de la seguridad ya no son suficientes para el siglo XXI. Fíjense este pequeño gráfico. Aquí lo que hay es básicamente una descripción de los distintos riesgos y de las distintas amenazas que tienen las sociedades y que van afectando, como digo, su desarrollo. Acá hay, no es así, riesgos económicos. Hoy día el mundo está absolutamente interconectado. Por lo tanto, las crisis económicas que se desatan en un país repercuten en otro. ¿Qué significa eso? Significa ciertamente que los países tienen que estar permanentemente atentos a los efectos que puedan producirse malos manejos en otros lugares. Más aún en un país como nosotros, que tenemos un grado tan alto de apertura al exterior. Después tenemos los riesgos geopolíticos. Por ejemplo, ahí están todas las migraciones ilegales que se producen en distintas partes. Los riesgos ambientales, ahí están presentes. Los riesgos propiamente de la sociedad. En definitiva, vivimos en parte en una sociedad y en un mundo que tiende a tener niveles distintos de seguridad de los que teníamos en el pasado, pero simultáneamente una cantidad de riesgos y amenazas que son globales. Dale a la siguiente. Ponles todas de una sola.
Bueno, si uno tuviera que describir así en 5 brochazos cuáles son los escenarios de la seguridad mundial, uno tendría que decir, miren, el mundo y los países tienen riesgos globales, interconectados, que son interdependientes. Vivimos una era de incertidumbre, los riesgos pueden surgir desde distintas fuentes, de distintos lugares. Hay, esto ya tiene que ver más con la defensa, una restricción en el uso de la fuerza estatal. Si uno mira, por ejemplo, los conflictos, lo voy a explicar en un segundo más, hace 40, 50 años atrás, los conflictos tendían a ser conflictos entre los estados. Hoy día los conflictos son al interior de los estados. Eso es lo que se me viene inmediatamente a la cabeza, la situación crítica de Libia, o en estos momentos la situación crítica de Siria. Las guerras ya no son guerras entre los países, sino muchas veces son guerras que se producen al interior de los países. Hay, en consecuencia, un incremento de la violencia al interior de los estados y, como les señalaba, voy a ir a esto, hay un aumento de estas llamadas nuevas amenazas. Dale así. Los libros de la defensa de Chile siempre distinguían en lo que estoy señalando. ¿Cuáles son las amenazas a la defensa? Las amenazas a la defensa son amenazas tradicionales, amenazas de carácter militar, donde fundamentalmente hay actores internacionales que están particularmente identificados. Estoy aquí describiendo lo que son los conflictos clásicos a los que estábamos acostumbrados durante gran parte del siglo anterior. Pero estas amenazas a la defensa de alguna manera se han ido reemplazando por estas llamadas amenazas a la seguridad. Entonces ahí tenemos actores no tradicionales, los grupos terroristas, por ejemplo, los grupos de crimen organizado, que tienen acciones que no son propiamente acciones militares y tienen actores diversos y muy difusos. Si ustedes lo piensan, la complejidad de estas amenazas es mucho menor a la complejidad de estas amenazas. Y en consecuencia, hoy día los países tienen que hacer esfuerzos mucho mayores precisamente para garantizar un entorno de seguridad que les permita desarrollarse como corresponde. Dale al siguiente. ¿Qué pasa en la región que nosotros estamos? Dale con todo esto. Bueno, las tendencias globales existen exactamente igual en nuestra región. Nosotros no somos una región distinta a otras regiones del mundo. Somos una región de paz entre los estados. Tenemos como región una altísima desigualdad social, altísima. América Latina no es la región más pobre del mundo. La región más pobre del mundo es África. Pero nosotros somos la región más desigual del mundo. Tenemos, y esto es particularmente importante, una tremenda presión sobre los recursos naturales. No sé quiénes siguieron hace unas semanas atrás, se realizó una llamada Cumbre del Agua. Uno de los recursos más escasos, por eso que algunos señalan que el agua es el petróleo del futuro, uno de los recursos más escasos que hoy día existe en la humanidad es precisamente el agua. Y atención, es precisamente en América Latina, en América del Sur, donde están los mayores depósitos de agua dulce del mundo. La Amazonía, en Brasil, todo lo que es acuífero del Guaraní, y atención, nuestra Patagonia tiene gigantescas reservas de agua natural. El punto que hay aquí es el siguiente: los recursos naturales son no la única, una de las bases de crecimiento de los países. De hecho, nosotros somos una economía que se ha apoyado mucho en sus recursos naturales. Las economías que son desarrolladas son aquellas que se apoyan en los recursos naturales, pero que al mismo tiempo son capaces de generar valor, que son capaces de generar innovación. Hoy de la mañana fuimos a presentar un proyecto de una empresa chilena que está desarrollando un submarino de tamaño medio, que tendría verdaderamente un submarino de rescate, un submarino con unas capacidades de investigación científica absolutamente notables, que permitiría, por ejemplo, hacer estudios de batimetría, es decir, de los fondos marinos con una gran capacidad. ¿Quién se habría imaginado hace quizás 20 o 30 años que Chile pudiera estar desarrollando y pudiera poner a disposición del mundo un producto de tan alta tecnología como es precisamente un submarino? Pero volviendo a lo anterior, en esta región va a haber una presión respecto a los recursos naturales. Por una razón muy simple: los países más desarrollados tienden a tener pocos recursos naturales y los países más subdesarrollados tienden a tener o a ser ricos en recursos naturales.
Entonces no hay que ser un gran estudioso de la geopolítica para darse cuenta que ahí está la germen del conflicto. Si hacia adelante los recursos naturales van a ser cada vez más demandados y quienes propician esas demandas son precisamente los países desarrollados, es evidente que ahí va a haber una tensión. Y, por llegar a esto en un segundo, tenemos graves índices de criminalidad. Esto es una mirada que refleja lo anterior. En América Latina, lo positivo es que tenemos crecimiento y estabilidad económica mucho más de la que tuvimos nunca. Tenemos un afianzamiento de los sistemas democráticos en toda la región y somos una región bendecida por estos recursos naturales. Pero tenemos gran desigualdad, somos una región muy violenta y tenemos una alta fragilidad en las instituciones. Pasa así. Fíjense, cuando yo les decía cuáles son las amenazas que tienen los países para desarrollarse, miren esta lista: terrorismo, narcotráfico, crimen organizado, vulnerabilidad energética, protección de recursos naturales, corrupción, tráfico de armas ilícitos, ciberdelincuencia. La ciberguerra, para algunos, es considerado casi como una especie de fantasía. Hoy día, quizás la forma más letal de generar un impacto en un adversario es precisamente a través de los sistemas cibernéticos. La guerra, la llamada ciberguerra, puede simplemente paralizar el aparato económico y también el aparato defensivo de un país. Entre otras cosas, sin que nunca se sepa de dónde vino la agresión. Bueno, hay países que tienen serios problemas de pandemias, hay países que tienen pobreza extrema y exclusión social, hay países que tienen inmigración ilegal y hay países que tienen proliferación de armas de destrucción masiva.